Ahora, más allá de lo simbólico, ¿qué impacto tiene esta noticia en la política mundial? Y vamos a tratar de analizarlo con un especialista como Flavio Grinstein, que nos visita. Flavio, bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bien, ¿qué implica, más allá de lo simbólico, de una figura de relevancia mundial como la reina Isabel, para el mundo de la política actual? Cuando me invitaron, de alguna forma yo le había adelantado a Delfina que de alguna forma con la muerte de Isabel II se va probablemente un concepto que ya a esta altura es difícil de replicar dentro de lo que son las monarquías liberales de Occidente. O sea, en cuanto a encarnar la visualización de una comunidad del Estado, porque esos son los reyes en las monarquías no constitucionales, porque no hay constitución en Inglaterra, pero sí monarquías liberales, son la representación del Estado. Y de alguna forma Isabel II era la única monarca en ejercicio, creo yo, que encarnaba una idea de comunidad política que resultaba, si se quiere, representativa y válida para una sociedad en su conjunto, como en este caso la británica. Justamente porque es una figura medio anacrónica por la cantidad de años que vivió y lo prolongado que fue su reinado. De alguna forma es representativa de una época que ya se fue y de conceptos que hoy ya nos resultan más esquivos. Y más para quienes vivimos de este lado, ¿no? Que no estamos acostumbrados a las monarquías. No estamos acostumbrados y de alguna forma yo creo que este mismo deceso nos interpela respecto del propio concepto de monarquía. Si uno se pone a pensar lo que queda, lo que viene, por ejemplo en el Reino Unido, ¿no? Sí. Las figuras de la realeza británica se las conoce más por los tabloides sensacionalistas que realmente por actos virtuosos. Si vamos a otra, si se quiere, monarquía potente de Europa, como es la de España, el rey emérito Juan Carlos está en un exilio dorado, prácticamente prófugo de una justicia que lo busca por tráfico de influencias y cuestiones que precisamente no son muy claras en cuanto al manejo de fondos públicos. La hija del rey emérito está también vinculada a actos ilícitos relacionados con fundaciones que desviaban fondos públicos. Entonces, de alguna forma, lo que nos queda es preguntarnos el valor simbólico de la monarquía como representación del Estado, ¿no? Porque más allá del fenómeno ceremonial que hoy por hoy representa la figura de un monarca que no gobierna, ¿hasta qué punto esa figura en la sociedad de hoy, en el mundo como hoy está configurado, verdaderamente encarna el sentir, el pensar, los valores de una sociedad que se dice desde la perspectiva del credo liberal encima meritocrática, y estamos predestinando a familias, a linajes enteros a vivir vidas de privilegios y abundancia por el solo hecho de pertenecer a esas familias, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, si afuera utilizamos un concepto que es típico del liberalismo clásico en cuanto a considerar que cada cual es el orfebre de su destino y que cada cual recibe en función de lo que realiza. Y por otro lado estamos apuntando a la varita mágica a determinados linajes, familias, que por el solo hecho de la sangre que corre por sus venas tiene predestinada una vida de ocio, privilegio, despilfarro, y más en épocas duras como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Puede llegar en algún momento el fin de las monarquías, tal como están hoy? Yo creo que debería venir el fin de muchas cosas que ya no tienen sentido, y entre ellas está la monarquía. Hay monarquías que son verdaderamente absolutas en el mundo. Hay monarquías en Medio Oriente que son verdaderas tiranías. En definitiva, lo que estamos hablando es del ejercicio del poder, en este caso de un poder ceremonial, de las monarquías que nosotros conocemos en Occidente. Y yo creo que indudablemente representa un concepto que es anacrónico y hasta cierto punto insultante para los valores
que se pregonan justamente desde los regímenes políticos en los que estamos insertos y donde supuestamente nosotros, en función de los méritos que hacemos, recibimos de parte de la sociedad la retribución que nos correspondería, al menos teóricamente. Claro, y estamos hablando de una sociedad avanzada, de primer mundo, y ¿cómo lo ve la propia sociedad, en este caso británica, pero estamos hablando de monarquías en la gran mayoría de los países de Europa? Digo, ¿cómo lo ven los propios ciudadanos a la figura de los reyes? Porque en cierta manera ellos con sus impuestos están sosteniendo esa vida, ¿no? Hoy en España la familia real está en problemas, más allá de que obviamente el concepto de monarquía siempre es cuestionable, desde su sello de origen es cuestionable, pero hoy más que nunca. La monarquía española está en muchos problemas, justamente por lo que le estaba refiriendo de Juan Carlos y de algunas otras cuestiones familiares. Yo creo que Isabel II, justamente por lo que te estaba diciendo, de esa particularidad de 70 años de reinado, de haber pasado por un ciclo histórico tan variopinto, con un mundo que realmente era muy diferente al que terminó siendo cuando falleció, era representativa y de alguna forma tenía un anclaje más profundo en la sociedad británica. Me parece que lo que queda no me lo imagino a Carlos III siendo una figura que tenga un calado muy hondo en el sentir y en el pensar de los británicos. Y hoy por hoy las familias reales tienen más que ver con las revistas del corazón, con el sensacionalismo, con la crónica social, y son celebridades instantáneas por el solo hecho de pertenecer a familias reales y tienen de alguna forma asegurada una presencia en todos los lugares VIP, en la revista Hola, y en un montón de lugares que de alguna forma no son valiosos en sí mismos y tienen que ver con ese concepto de celebridad instantánea que vemos, qué sé yo, en Estados Unidos con los Kardashian o por ahí con algunos casos más prosaicos entre las celebridades argentinas, pero que no tienen que ver con ningún mérito personal de esos individuos, sino por el solo hecho de ser lo que son. De haber nacido y en me esa parece familia. que eso indudablemente nos tiene que invitar a pensar respecto de la validez ya de conceptos que me parece que mínimamente deberían ser cuestionados. Hablamos de la figura de las monarquías, claro está, hay un gobierno más allá de la monarquía, pero hablamos de Gran Bretaña, nos toca muy de cerca a nosotros por la historia reciente de nuestro país, la guerra de Malvinas. ¿Tuvo alguna participación, algún grado de decisión la reina o era una figura que nada tenía que ver? El imperio británico lo construyeron los reyes, pero lo terminaron de labrar los políticos, los estadistas y los empresarios. Hace mucho que indudablemente la figura del rey es meramente ceremonial. Ustedes piensen que la revolución liberal que terminó con la monarquía absoluta en Gran Bretaña data de finales del siglo XVII. Si bien obviamente ese proceso se fue profundizando a lo largo del tiempo, estamos hablando ya de una figura que justamente es el famoso concepto que tanto decimos en muchos contextos, reina pero no gobierna, pero indudablemente es representativo no solamente del Estado del Reino Unido, sino del Imperio Británico. El Imperio Británico también tiene que ver, y porque de hecho no ha dejado de ser un imperio, a nosotros justamente nos toca vivirlo en carne propia, e indudablemente esos valores son encarnados con todo lo virtuoso y todo lo no tan virtuoso que eso representa en la figura del monarca, ¿no? Monarca, no en el sentido que le podríamos haber dado otrora, pero sin duda en una monarquía que en su momento llegó a abarcar en sus tiempos de esplendor un porcentaje importante del territorio del planeta. Pero decimos, ahora hay un mando político que todavía sigue siendo un imperio y que justamente está tomando islas que nada tienen que ver con la ubicación geográfica. ¿En algún momento se puede dar esa negociación, y más ahora con el fallecimiento de Isabel, o nada tiene que ver con la negociación política y la recuperación de las islas como muchos sueñan en nuestro país? No, yo creo que nada tiene que ver. Hoy por hoy, lamentablemente, las variables son mucho más complejas y numerosas. Ni siquiera tienen que ver exclusivamente con el Reino Unido, porque también está involucrada la OTAN en todo esto.
Tiene que ver indudablemente con no solamente las islas en sí mismas, sino con su frente marítimo. Tiene que ver con cuestiones geoestratégicas que son fundamentales para Occidente y que hoy por hoy hacen pensar que cualquier tipo de solución favorable al conflicto que sostenemos los argentinos con el Reino Unido se vea muy distante, muy distante. Indudablemente, una de las características del Reino Unido en su política imperial ha sido en buena medida también la de sembrar discordia, digamos, entre los pueblos. O sea, una forma de manejar sus colonias por parte del Reino Unido ha tenido que ver no solamente con el reina pero no gobierna, sino también con el divide y reinarás. Y muchos de los conflictos que increíblemente hoy vemos a altas temperaturas en distintos escenarios del planeta tiene que ver con esa forma de ejercicio de poder. La confrontación entre India y Pakistán, el conflicto de Medio Oriente, tiene mucho que ver con la forma en que el imperialismo británico se ejerció, sobre todo durante el siglo XVIII y XIX. Y lamentablemente hoy nos pasa eso con la población kelper de las islas Malvinas. Esa implantación de población foránea, dándoles una condición de ciudadanía de segundo orden, es el gran argumento del que se vale Reino Unido para imposibilitar cualquier tipo de avance sobre el particular, más allá de los intereses subyacentes y que poco tienen que ver con los kelpers, ¿no? Flavio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos.